Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Me acompaña en el día de hoy el prestigioso economista dominicano Magín Díaz, con quien vamos a hablar sobre interesantísimos temas de interés colectivo, valga la redundancia, pero antes saludarle. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por invitarme. Mira, don Magín, me gustaría comenzar de una manera llana. Si usted fuera pintor, tuviera una paleta de pintura, ¿qué colores le diera a la economía? ¿Cómo pintar la economía dominicana en el día de hoy? Mira, hay que entender el contexto, hay que entender de dónde venimos. Ha sido un año complicado porque en el primer semestre crecimos apenas un 1%, pero digamos que el Banco Central ha conquistado, yo diría con bastante éxito, el tema del control de la inflación. Entonces, lo que ha pasado en estos 3 años y lo que ha enfrentado el gobierno es un choque externo tras otro. Primero el COVID, después subieron los precios de los combustibles, del gas natural, el petróleo, después los precios de los alimentos. Entonces, eso ha ido mejorando un poco, pero entonces ahí vino el tema del aumento de las tasas de interés internacional para combatir la inflación en Estados Unidos. Entonces, digamos, los problemas que ha enfrentado la economía a nivel externo han ido cambiando. Entonces, hay que entender el contexto. Ha sido un año de bajo crecimiento para nuestros estándares, pero la inflación viene bajando. Y bueno, ya el último mes, en julio, crecimos un poco más. Es decir, un año complicado. Un año con bajo crecimiento y baja inflación, ¿es buen año? Porque no bueno, supone que lo ideal sería un buen crecimiento. No, eso es lo ideal, pero no estamos en el paraíso. O sea, yo creo que el país ha sorteado bien la crisis internacional. Probablemente ningún gobierno ha enfrentado tantos choques externos, o sea, que suban los precios, que suba la tasa de interés a nivel internacional, que suba la inflación. Y bueno, no ha habido una crisis macroeconómica, ni la hay ahora, lo que, bueno, hubo que subir las tasas de interés en el país para controlar la inflación. Entonces, digamos que estos últimos 2 años, 3 años, ha sido un tema de enfrentar las crisis de la mejor manera posible. Entonces, ¿cómo usted la pintaría? Yo pinto que el gobierno ha sorteado bastante bien la crisis. Ahora, claro, vivimos ahora un periodo de un par de años de alta inflación para nuestros estándares. Eso no significa que está todo bien, pero cuando tú tienes estabilidad macroeconómica, cuando el sistema financiero no tiene ningún riesgo de que va a quebrar un banco, por ejemplo, eso ayuda mucho. O sea, el tema de la estabilidad macroeconómica, mucha gente dice, bueno, con eso no se come. ¿Qué se puede mejorar, Magín? Porque le pregunto, porque usted ha dicho que no está todo bien. Que no está bien, bueno, ¿qué podemos mejorar? Mira, yo creo que el país está rezagado en reformas estructurales. Las últimas se hicieron probablemente en el gobierno de Hipólito Mejía, pero ahí entonces vino una crisis. Yo creo que hay un pacto fiscal que está pendiente. Yo creo que un punto que no ha sido positivo en el gobierno es el sector eléctrico. O sea, todavía... ¿Por qué? Bueno, en el año 2023 estamos teniendo apagones. O sea, las distribuidoras, no es que ha habido una mejora sustancial en la gestión. Ahora, también el gobierno va a decir, espérate, que tuve que enfrentar un problema de precios internacionales. Bueno, todo el mundo lo ha enfrentado. Yo creo que el problema eléctrico sigue siendo el gran reto del país. El año pasado creo que fue un subsidio de 100,000 millones de pesos. Eso es Pero se supone que con Punta Catalina y todo lo que ha entrado, esas subvenciones tendrían que ser mínimas. Bueno, Punta Catalina ha ayudado. Si no hubiera bastante. Punta Catalina, aquí hubiera una cantidad de apagón inmensa. Y ha ayudado a bajar el déficit, porque Punta Catalina, de hecho, tiene ganancias. Pero el problema con las eléctricas, ¿tiene una realidad económica o no? Tiene un fundamento que puede justificar la buena o mala acción que se ha cometido con ellas. Bueno, el tema del sector eléctrico es que yo creo que seguimos con los mismos problemas estructurales. Hay un poco de tema de generación que el gobierno lo está resolviendo. Ahora, el tema de la generación, mucho mejor que hace 20 años, claramente. Ahora estamos más diversificados, dependemos menos de combustible derivado del petróleo, eso es bueno. Hay más energías renovables. Pero las empresas distribuidoras siguen las mismas pérdidas altas, etcétera, y al final mucha gente que no paga.
Entonces, al final, desde el punto de vista económico, el tema es que el gobierno tiene que buscar... ¿Qué hacer más para cercenar ese problema? Si tuviera en sus manos. Bueno, hay que por ahí ha pasado mucha gente buena y tenemos 50 años. Exacto. Con el problema. Yo creo que es un tema de decisiones políticas. Mi impresión, y estoy hablando especulando, es que la idea del gobierno al principio era buscar algún tipo de participación privada en las empresas distribuidoras, ya sea privatizar completamente o entregar en la gestión, y bueno, políticamente no pudo hacerlo. Yo creo que parece que no hizo el cálculo político. ¿Eso solucionaría el problema, a su entender? Bueno, yo creo que hay que hacer algo diferente a lo que se ha estado haciendo. O sea, la realidad es que ya sea porque se entregue más energía o por cualquier razón, las empresas pierden más del 30%. ¿Qué cosa diferente usted haría? Bueno, hay que salir a cobrar. Yo creo que los incentivos están mal puestos, porque al final, si tú sabes que el gobierno te va a rescatar, bueno, hay un incentivo para no mejorar. Entonces, tal vez la gestión privada yo creo que puede ayudar. O sea, es un lastre para la economía dominicana todavía el tema eléctrico. Entonces, o sea, entregamos a manos privadas bueno, la administración de la sede, si usted cree que yo creo que eso podría ayudar. Ahora puede ser una privatización parcial, que el gobierno se quede con la mitad, que la mitad sea del privado, eso podría funcionar. Cuando haya que presionar a un gobierno, pues comienzan los apagones financieros. ¿Usted cree que debemos volver a eso? No, yo creo que eso no es así. Cuando aquí ha habido apagones financieros es porque no había dinero para pagarle a los generadores. Y yo creo, por ejemplo, esa parte se ha mejorado mucho en los últimos años. Pero yo creo que quien sea que gane, ya sea el presidente Abinader o la oposición, bueno, tiene que hacer un plan, digamos, país para mejorar esto. Precisamente ha dicho el presidente, gane quien gane, hay que hacer ajustes fiscales. Yo digo ajustes o una reforma fiscal, porque no es lo mismo. Bueno, es que el político tiene que cuidarse como habla. Realmente lo que quiso decir que aquí va a haber que aumentar los impuestos. O sea, porque es un tema sencillo de aritmética muy básica. Los gastos son más altos que los ingresos, entonces hay un déficit y además de eso, el gobierno ha identificado más gastos que hay que hacer, que fue lo que el presidente dijo en esa entrevista esta semana. Pero tenemos 20 años con una enfermedad que todos la conocen y no la han hecho, ¿o no? O sea, bueno, esto que el presidente dice que ya es inevitable. Bueno, se han hecho reformas y se han aumentado los ingresos, pero la última fue en el 2012. Generalmente cuando se hacen las reformas vienen contrarreformas. ¿Qué significa eso? Se suben las tasas de algunos impuestos, pero entonces se vienen y se dan más exenciones por otro lado. ¿Qué reforma o cómo debería hacerse esta reforma que el presidente dice que es inevitable para que sea efectiva, independientemente de que haya algún tipo de costo político o económico que habrá que pagar? Mira, lo que pasa es que una reforma no es lo que diga un economista o un abogado. Una reforma es un conjunto de personas, de profesionales, economistas, abogados, políticos, de lo que la sociedad quiere. Yo primero siempre digo, antes de hacer la reforma tenemos que tener claro cuánto es que vamos a gastar. Por lo que dijo el presidente esta semana, él quiere gastar más de lo que se está gastando, eso fue lo que él dijo. Entonces ya se está gastando 19% del PIB, pero él dijo, hace falta dinero para la policía, para salud, para muchos rubros. Entonces, el plan es subir el gasto. Bueno, entonces hay que hacer una reforma que recaude mucho más de lo que estamos recaudando ahora. Pero entonces otros sugieren controlar el gasto público para que no caiga la presión tributaria. Bueno, lo que pasa es que una cosa cuando tú estás en oposición y otra en el gobierno. O sea, explíqueme eso. Por ejemplo, el PRM decía, vamos a ahorrar 130,000 millones, va a bajar la corrupción y con eso resolvemos el problema fiscal, el gasto público va a bajar. Bueno, el gasto público no ha bajado. Ahora, hay más subsidios por la crisis internacional, es cierto, pero que los que teníamos experiencia de gobierno sabíamos que el gasto público no iba a bajar, porque es un país que está demandando muchos servicios y bienes públicos. Pero lo que le critica y le pide la oposición al gobierno es una mayor gasto público. Bueno, mucha gente le pide mayor gasto público, porque la gente quiere más gasto en salud,
quiere más gasto en infraestructura, más obras públicas, más gasto en seguridad ciudadana. El tema es que la gente quiere que tengamos un gasto similar al de los países desarrollados, pero pagando impuestos como los países africanos. Y ese es el problema. Entonces tú tienes un déficit permanente desde hace más de 20 años. ¿Y usted cree que eso ocurre aquí? Porque, por ejemplo, si hacemos una relación PIB de los países con relación a sus propias estructuras, el pago que hace el ciudadano dominicano, un impuesto para el combustible, por ejemplo, es mucho mayor que lo que hace cualquier ciudadano en un país de verdad. Mira, ¿o no? En algunos impuestos sí, en otros no. Le hice específicamente los combustibles, por ejemplo. Sí, en combustible sí es probable que la carga tributaria sea mayor que el promedio de muchos países de Centroamérica, por ejemplo. Bueno, pero ese es el sistema tributario que hay. ¿Se pueden bajar esos impuestos? Yo no creo. No. Si el gobierno es responsable fiscalmente, yo creo que va a ser muy difícil bajarlo. Los impuestos de los combustibles. Va a ser muy difícil, sí. ¿Y qué hacemos? Entonces no esperamos nada, porque de las cosas que le ha prometido todos los gobiernos pues al país precisamente... Son promesas, sí. Yo creo que el que haga la reforma tiene que prometer lo que le prometió Churchill en medio de la guerra a los ingleses, o sea, sangre, sudor y lágrimas. O sea, aquí no va a haber, si la gente, ¿qué pasa? Mucha gente entendía que con un cambio de partido iban a bajar los impuestos, iban a bajar el gasto. Bueno, eso no ha pasado. Mucha gente entendió o muchos políticos vendieron eso. Las dos cosas. Porque que a la gente se le adoctrina. Un país como el nuestro, en donde la educación es nada. No, yo creo que el PRM hizo una buena oposición, logró su objetivo. Vamos a bajar los impuestos, vamos a quitar el anticipo, la deuda es mala, pero cuando llega al gobierno, bueno, se encuentra con la realidad. Ahora, mucha gente se creyó eso, sobre todo la clase media. Bueno, los impuestos aquí no iban a bajar. Porque el gobierno necesita recursos y de hecho le hacen falta más recursos. Hablando de recursos, por ejemplo, y es algo que a mí de manera particular me llama la atención, ¿dónde hace esquina hablar de una reforma tributaria, pero a su vez promover una amnistía fiscal? Porque los objetivos son diametralmente opuestos. Si usted está promoviendo una reforma fiscal y a la vez me está amnistiando económicamente, como que no. Mira, yo siempre digo, cuando me preguntan, las amnistías no son un tema técnico, son una decisión política. Con la ley de lavado, esa ley, como cambiaba las reglas de juego, ameritaba una ley de amnistía. Entonces, todos los países que en los últimos años han aprobado la ley de lavado, han acompañado eso con una amnistía, sobre todo patrimonial. Entonces, esa amnistía es la que encuentra el gobierno cuando asume el poder. Pero además, obviamente, durante el COVID el gobierno necesitaba recaudar y había que ayudar a los contribuyentes. Entonces, se amplió esa amnistía, que yo creo que se justificaba en ese momento. Ahora está haciendo otra, que es una ley más amplia, hay que decirlo, pero la gente nada más se fija en los parrafitos de la facilidad de deuda tributaria. El gobierno, bueno, quiere, digamos, corregir algunas cosas de deuda incobrable que tiene y de paso recaudar un poco. Ahora, ¿le parece correcta entonces esa amnistía? No es correcta porque en general las amnistías son un desincentivo al contribuyente cumplidor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde el año 2000 a la fecha, cada 4 años y medio más o menos el país hace una amnistía. Entonces, el que es evasor, ¿qué dice? Pues yo no pago impuestos porque yo sé que en 4 o 5 años me van a amnistiar. Entonces, me imagino que el gobierno balanceó y sabe que tiene costos una amnistía, pero también sabe que recauda en el corto plazo y necesita recaudar y bueno, por eso hizo, digamos... Pero eso es un privilegio que deberían dárselo los gobiernos, las naciones que tienen muchos recursos. Si nosotros estamos promoviendo reformas, yo no puedo, por encontrar unos recursos frescos, momentáneos, dejar de percibir otros recursos. Además, llevar una mala impresión por lo que usted dice. Mira, yo he dicho mucho y me han criticado, pero no lo digo en el mal sentido de la palabra. El gobierno lo que ha hecho en estos 4 años es sobrevivir. Que el presidente lo dijo el otro día. Y dijo, el gobierno estamos arañando para ver cómo hacemos gasto público, sacamos ingresos de aquí, ahorramos allí, eso lo dijo el presidente. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo tú sobrevives sin las reformas que se necesitaban en el 2021?
bajando el gasto de inversión, pidiendo adelanto de impuestos a las empresas y haciendo amnistía. De eso vamos a continuar hablando. Vamos a una primera pausa comercial, 2 minutos. Bien, continuamos aquí con esta interesantísima entrevista con Magín Díaz, uno de los prestigiosos economistas dominicanos. Don Magín, hablábamos de esa reforma versus amnistía, pero el presidente también se ha referido a un tema que a mí me llama la atención, que es el anticipo fiscal. Y justifica el por qué se mantiene todavía el anticipo fiscal. ¿Tiene validez? ¿No es anacrónico hoy en día mantener ese anticipo? Bueno, el PRM dijo que lo iba a quitar y ya la realidad le dio. O sea, el anticipo juega su función. Yo creo que se puede ya ir quitando para las pequeñas empresas que si no están acogidas al régimen simplificado, yo creo que eso no recauda tanto, pero tú no lo puedes quitar completamente, porque es un país de alta evasión. El anticipo se usa en casi todos los países, O sea, lo que tal vez habría que ver es la forma de cálculo, pero en cierto sentido también es una facilidad para los contribuyentes para que vayan programando mensualmente algún tipo de pago y no sea al final del año, cuando tienen que hacer su declaración, buscar todo el dinero. Pero la pregunta es, las razones que años atrás dieron sentido para que se establezca el anticipo, ¿ya desaparecieron? No. No. No, porque fueron varias razones. Una, este es un país de alta evasión, entonces, en impuestos sobre la renta, entonces el anticipo te ayuda a tener un flujo al gobierno. Otra razón es de tema de flujo de caja. El gobierno recibía todo el pago de impuestos sobre la renta en un mes, ahora lo va recibiendo mensualmente. O sea, hay argumentos. Por eso Pero es legal el anticipo. Totalmente, y la mayoría de los países lo usan. Ahora hay algunos países que se hace trimestral, hay algunos países que el cálculo es diferente, pero es fácil de ver que la mayoría de los países tienen algún tipo de anticipo. Ahora, sí, se podría quitar, por ejemplo, para las pequeñas empresas, yo creo que sí. Obviamente, el Código Tributario permite también a la empresa individualmente solicitar que se le reduzca o se le elimine si este año sus ingresos están cayendo. O sea, eso se permite caso a caso. En un país de alta evasión, como usted ha dicho, ¿cómo es posible preferir entonces amnistiar? No es contraproducente. ¿No tendríamos primero que ser eficientes en reducir a la mínima expresión la evasión para luego pensar en amnistiar? Bueno, que al final, como yo dije, es una decisión política. El gobierno, y tengo que reiterarlo, o sea, pues yo le estoy preguntando a un hombre que no es político. Yo estoy hablando desde el punto de vista eminentemente económico. El técnico económico. No, si nos vamos técnico. Lo que pasa es que ya cuando uno tiene experiencia en gobierno, uno se convierte en un politécnico. Porque hay que entender, o sea. Sí. Entonces, bueno, el gobierno hizo su análisis de costo-beneficio. Bueno, tiene un costo en reputación, en percepción de riesgo, pero tengo un beneficio de que quiero limpiar una cartera incobrable, de que además voy a recaudar algunos miles de millones de pesos. Y bueno, puso eso en la balanza y tomó su decisión política. Usted estuvo en DGI, estableció algunas improntas para reducir la evasión fiscal. ¿Cómo se está haciendo ahora? ¿Usted cree que se está haciendo lo correcto? Bueno, a mí no me gusta juzgar lo que está haciendo una administración que me sucedió, pero yo creo que han mantenido, han hecho lo que han podido en una coyuntura difícil, han mantenido la mayor parte de las reformas que nosotros hicimos, casi todas, la reforma de los comprobantes fiscales. Se ha reducido la evasión más que en su gestión. La trazabilidad se ha mantenido de alcoholes, la factura electrónica la dejamos en un proyecto piloto y ellos la han continuado. Me ignoró lo que le acabo de decir. Se ha reducido la evasión fiscal en esta gestión, en la DGI, más que la suya. Bueno, si eso es así, que yo no sé, yo lo aplaudo. Ahora, no hay gestión, o sea, con gestión tú no resuelves el problema fiscal. Okay. Y ahí el gobierno tiene un problema, está diciendo, yo recaudo mucho. Bueno, pero tus ingresos no dan ni siquiera para cubrir los gastos corrientes. Hasta el año 2019 sí daba lo que tú recaudabas, entonces todo es relativo. Realmente el gobierno está recaudando menos en ese sentido, si tú lo comparas con el aumento de gasto. Entonces el gobierno ha recaudado un poco más, pero está gastando mucho más. Entonces
en términos relativos no dan los ingresos. Mire, el presidente también habló de un tema que a mí me interesa, porque se analiza mucho, y es como usted dice, la mayoría de las decisiones, tanto en el área económica como en cualquier sector del país, depende mucho de una toma de decisión política. Por eso vivimos en el atraso en que vivimos. Dijo el presidente que hoy en día hay muchas exenciones fiscales que no se justifican. A su entender, ¿es así? Sí, es así. Obviamente hay exenciones que se justifican en el diseño de un sistema tributario, pero si tú a todo le das una exención, a todos los sectores para que se desarrollen, bueno, al final, ¿de qué va a vivir el gobierno? La palabra precisa es que desaparecieron las razones que motivaban las exenciones en de algunos casos, sectores. Sí. Bueno, ¿En cuáles sectores usted cree que ya no debe existir exención fiscal? El tema es, las exenciones se justifican, en muchos casos son una herramienta de política pública. Ahora, el tema es que aquí tú tienes muchas exenciones en impuestos sobre la renta, pero también tienes muchas exenciones en ITEVI. Entonces, esos son los dos impuestos que te mantienen el sistema tributario. Los otros son impuestos secundarios, vamos a llamar. ITEVI y renta. Entonces, si tú tienes muchas exenciones en impuestos sobre la renta, no debería tener muchas en impuestos al consumo, en el ITEVI. Pero aquí tenemos los dos. Entonces, al final, tú tienes una DGI a la quien le es muy difícil recaudar. ¿Pero por qué se persiste en eso? Bueno, porque ese es también político. Claro, es el esquema de desarrollo que ha escogido la clase política. Bueno, hacemos reformas, aumentamos algunos impuestos, pero vamos a dar más exenciones. Y eso tú lo ves claro en los últimos 25 años, cómo sí se han hecho reformas tributarias para tratar de aumentar los ingresos, pero cada vez hay más leyes de exenciones sectoriales. Al técnico seco, ¿cómo debería hacerse una reforma? A su modo de ver, porque no es absolutista, no es... No, es que nunca... Pero que digamos, bueno, hay que quitar de aquí, poner de aquí, y lo que hay que hacer es tal o cual cosa, a su entender. Mira, en una reforma teórica que funcionaría mejor es que tú tengas un ITEVI con menos exenciones. O sea, generalizar el ITEVI lo más posible. Ahora, eso implica poner el ITEVI a muchas cosas que no tienen. Entonces, los políticos, bueno, siempre ahí cojean cuando llega el momento de aumentar la base del ITEVI. Ahora, eso simplificaría la vida de todo el mundo, incluyendo de las empresas. Porque ahora, entonces la gente no va a retorcer el rabo, sí simplificaría su vida. ¿No será que algunas cosas no han sido bien vendidas? Bueno, habría que tratar. Ahora, es difícil hacerlo en esta época. Mira lo que pasó en Colombia. Yo creo que habría que salir a explicarlo muy bien. O sea, algunos ministros van a tener que salir a inmolarse porque hay un costo. Y yo creo que ese es uno de los problemas de gobierno. Para la reforma, algunos ministros tendrán que salir a inmolarse. Oh, pero claro, lo que pasa es que yo lo he dicho mucho. O sea, ya el gobierno tiene 3 años. Si el gobierno es reelecto, pues ya hay que dejar de echarle la culpa al que estaba antes. O sea, hay que actuar. Entonces va a tener un costo eso, pero el beneficio para el país, bueno, yo creo que va a ser mejor. O sea, si se hace una buena reforma, el país puede dar un salto. Explíquemelo como ciudadano. ¿Cómo yo acepto una reforma que después va a ser mejor y me quedo tranquilo? No, al principio va a ser un golpe, porque tú vas a pagar más impuestos, pero ahí la clase política tiene que convencer a la ciudadanía de que los recursos se van a gastar mejor. El problema es ese, que yo entiendo que esa posible mejoría dependerá mucho, primero del gobernante y segundo en qué se inviertan los recursos. Correcto. Que a mí me van a quitar de más. Pero, ¿y quién me garantiza que yo voy a pagar más impuestos y esos impuestos los veré en los hospitales y no los veré en la corrupción? Al principio va a tener que ser fe. Tú vas a tener que confiar, claro, porque el gobernante de turno te va a decir, yo lo voy a usar bien, pero tú me tienes que pagar más impuestos ahora. Entonces, esa va a ser la labor del presidente de turno y de los ministros, a quienes les toque. Yo, por suerte, no voy a estar cerca, porque yo creo que va a ser difícil, porque también hay un agotamiento de la población. ¿Cómo usted lo haría, por ejemplo? Si usted fuera asesor, mire, vamos a quitar de aquí, vamos a poner aquí. Bueno, es que no hay que especular. No siempre. No hay que especular. El gobierno hizo una propuesta. Yo creo que por ahí es que va a ir la reforma, si este gobierno es reelecto.
porque dónde? en el 2021 hizo una propuesta. La misma propuesta. Bueno, ¿qué decía la propuesta? Vamos a subir el impuesto sobre la renta, vamos a bajar el ITEVI a 17, pero lo vamos a poner mucho. Universalizar. Bastante. Sí. Vamos a compensar a la gente por el ITEVI. ¿Cómo lo vamos a compensar? Dándole más subsidio al 30 o 40% de la población. Vamos a subir el impuesto a la propiedad, vamos a subir el impuesto a los alcoholes. Eso fue lo que dijo el gobierno. ¿Usted está de acuerdo con que sea así? O sea, esa propuesta No. que es hija del presidente desde su primer gobierno que no pudo implementar. ¿Usted cree que es la correcta o usted añadiría o quitaría algo? Yo creo que era un poco agresiva. Agresiva. Sí, porque se estaban subiendo todos los impuestos. Entonces a la clase media le iba a dar muy duro. Yo creo que hay que escoger. No vamos a poder hacer una reforma que resuelva todo. Entonces yo me enfocaría en fortalecer el impuesto sobre la renta y el ITEVI. Pero tú no le puedes subir el ITEVI, el impuesto sobre la renta, el impuesto a la propiedad, el selectivo a los alcoholes, poner el impuesto a la bebida azucarada, todo al mismo tiempo. Yo creo que era un poco ambiciosa esa Antes reforma. de establecer esta reforma, que es inevitable, ¿debería el gobierno, por ejemplo, economistas como usted, como Andy, como un grupo de economistas brillantes, independientemente de la parcela, buscar la opinión o la ha buscado? Bueno, que el gobierno toma la decisión de qué asesores utilizar o no. No, yo me refiero en sentido general, no es porque va a ser lo que diga Magín, Sí. pero siempre es bueno en una toma de decisión trascendental ver qué piensan los que saben de eso. Bueno, sí, algunos amigos del gobierno me pidieron opinión. Y bueno, ¿Y yo qué se la usted di. opinó? Lo que te estoy diciendo, que era muy dura. O sea, no se puede hacer todo al mismo ¿Y tiempo. qué sugirió usted? Que fuera un poco más, no tan dura, digamos. O sea, Pero, no podía. Específicamente, ¿qué sector usted cree que se le puede meter mano? Mira, yo creo que algo que ayudaría, como te dije, pero es lo políticamente más difícil, es ponerle ITEVI a los bienes que no tienen, sacando la canasta básica, por ejemplo. O sea, Si sumamos ese ITEVI a los bienes que no tienen, ¿usted cree que el porcentaje sería tan elevado que justifique? no, tiene que ser acompañado de otras medidas. O sea, hay que tocar 2 o 3 figuras tributarias. ¿Cuáles? O sea, bueno, el impuesto sobre la renta se puede mejorar. Yo creo que hay exenciones que hay que irla bajando gradualmente. ¿Cuáles, por ejemplo? La del turismo, por ejemplo. Ya no se justifica. No se justifica tanto, pero Las exenciones a los combustibles de algunos sectores, ¿qué usted cree que debemos hacer? yo creo que quedan pocos sectores con exenciones o Pero no subsidios. debería quedar ninguno. No debería. No. O sea, y cuando se han quitado algunas de las exenciones no ha pasado nada realmente. Ahora, ¿qué pasa? El sistema tributario está muy distorsionado. Y arreglarlo de un fuetazo va a ser muy difícil. Yo creo que hay que irse por la gradualidad, me parece a mí. Y lo ideal es que eso se haga antes de que venga una crisis. Porque aquí se habla mucho, por ejemplo, la mejor reforma fue la de Balaguer, del año 92. Bueno, pero ¿qué llevó a esa reforma? Una crisis macroeconómica olímpica. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de esa posible crisis si no hacemos lo correcto? Yo no la veo cerca. No. No la veo cerca. No. Pues podemos seguir postergando en el tiempo. Se puede postergar. O sea, aquí no va a haber una crisis el año que viene si no se hace una reforma. Lo que tú tienes es un gobierno que está enfrentando mucha restricción. Aquí se necesita más infraestructura en el país, claramente. O sea, un país como este no va a desarrollarse con un gobierno que solo invierta 2.5% del PIB en infraestructura. Aquí se necesita más y eso lo estamos viendo en la calidad de vida, por eso es que no hay drenaje, por eso es que hay tantos tapones, o sea, aquí hay que meterle infraestructura a la ciudad y eso no lo va a hacer el sector privado. Bien, vamos a una segunda pausa comercial, regresamos en 2. Bien, continuamos aquí, súper interesante todos los conceptos que emite el señor Magín sobre la economía y tenía que ser así porque es una autoridad en la materia, por eso está aquí en Verdades al Aire. Mire Magín, hay un tema súper interesante, el presidente Abinader de alguna manera admite la ralentización económica que según él se debe a la aplicación de políticas contra la inflación. ¿Es así? Sí, es que es así. O sea, Está ralentizada la economía. Crecimos 1.2% el primer semestre. Pero estamos dentro del rango meta. De inflación, sí. Bueno, o sea, por eso yo te dije al principio, o sea, y yo creo
O sea, el Banco Central hizo lo que tenía que hacer. Yo no, para nada lo critico, yo creo que lo hizo bien, porque la inflación es lo peor que le puede pasar a un país. O sea, lo que está pasando en países como Argentina, Venezuela, eso destruye las economías. Entonces la inflación, cuando a un país le llega, hay que darle duro. Está ralentizada la economía, imagino. Sí, pero tienen inflación ahora. Entonces, okay. para agarrar la inflación, que fue una inflación que vino de fuera, pero tú no puedes dejar sin tomar medidas, porque entonces la inflación se perpetúa y se riega en toda la economía. Entonces lo que hizo el Banco Central fue agarró el toro por los cuernos. Ahora, ese aumento de tasa de interés, esa contracción monetaria, bueno, desde fines del año pasado la economía viene desacelerándose y por eso es que crecimos 1%. Pero a largo plazo el país va a estar mejor porque controló la inflación. Entonces se justifica la ralentización con dedicar, digamos, presupuestos a la inflación. Claro, porque el Banco Central no lo hizo solo, sino que el gobierno dio subsidios. O sea, aquí se hizo lo que había que hacer. Ahora, ya el objetivo del Banco Central principal, con una inflación controlada, es el crecimiento. Y por eso empezó desde junio a bajar la tasa de interés y a dar liquidez al sistema financiero. Y por eso ya la economía el mes pasado creció 2.9, o sea, todavía es un crecimiento bajo para nuestros estándares. ¿Cuánto más o menos debió crecer? No, bueno, eso para los estándares. No, siempre nosotros tendemos a crecer 5%. Históricamente, en cualquier periodo, esa es nuestra tasa histórica de tendencia. Ahí es que vuelve el crecimiento. Ahora, yo creo que se hizo lo que había que hacer. Bueno, ahora el gobierno está aumentando el gasto de inversión. Para eso mandó un presupuesto, una modificación presupuestaria, y el Banco Central está bajando la tasa de interés. De hecho, esta semana la volvió a bajar. ¿Y se puede cumplir, por ejemplo, con la meta de crecimiento económico con una economía ralentizada? Bueno, 4% no vamos a crecer, que es lo que estaba en el marco. ¿No hay tiempo todavía para cumplir con esa meta? No, muy difícil. Yo creo que la economía va a crecer entre 2,5 y 3 en el año entero. Bueno, que no está tan mal. Pero tampoco. ¿y por qué no podría crecer? El 4... Porque tendría que crecer, queda poco tiempo, tendría que crecer muchísimo en estos meses. Insiste, por ejemplo, el expresidente de la República, Leonel Fernández, en que el crecimiento económico está estancado, según los datos del Banco Central, que es un 2,9%. Lo que dice Leonel versus los datos que le da el Banco Central al país, ¿cuál es su valoración? A veces uno, como no es economista, no entiende, y hay una confusión social en ese sentido. ¿A quién le creo? ¿A Leonel? ¿Al Banco Central? ¿Cuál es la realidad? No, Leonel lo que está es, como un buen político que es, tal vez el mejor que hay en hacer posiciones políticas, es lo que está aprovechando el tema económico. Claramente hay una economía que se desaceleró y eso es lo que él ha dicho. Él ha dicho, ya no me hablen de que la economía en el 2021 creció 12, que ya eso pasó, ahora está creciendo 1. Eso es lo que él ha dicho. Entonces, él está jugando su rol igual que lo jugó el PRM. Pero olvida él las razones del por qué una cosa creció o no. Que no, porque él... a él no le interesa eso en estos momentos políticos. No, como no le interesó al PRM. Para el PRM, por ejemplo, el crecimiento económico era malo. Sí. El Banco Central era malo. La deuda era mala. Y ahora el crecimiento es bueno. La estabilidad macroeconómica es buena. O sea, juegan sus roles en la oposición. Es el juego de los políticos. Es el juego político, claro. Mire, y si hay alguien que sabe jugarlo, es Leonel Fernández. Es Leonel Fernández. Claro. Por eso es que yo digo que él juega con las palabras. Claro. Él es maravilloso. Y con realidades medias. Pero bien, lo malo de eso es que ese gobernador del Banco Central, que él trata de desacreditar, fue gobernador del Banco Central en sus 3 gestiones. Bueno, eso complica. ¿Por qué subestimar al camello si sabe que lo tendrá que comprar? Mira, eso complica las críticas que la oposición le haga al Banco Central, porque el gobernador ha sido gobernador desde el presidente Balaguer, y cuando no lo fue, a la economía le fue muy mal. Entonces, yo creo que habría que sacar del debate el Banco Central. Al Banco Central. Y yo siempre lo sacaría. A mí no me gusta cuando los políticos critican al Banco Central cuando claramente no ha cometido errores. La única parte grandes. Que debería estar intacta. Claro. Ahora, sobre todo en momentos de crisis. Tú puedes criticar al Banco Central cuando hace un desastre monetario, cuando comete errores garrafales, pero no es el caso.
Pero decir, por ejemplo, que el Banco Central miente, sí, eso desestimula tener un árbitro fuerte en la economía, como se supone que es el Banco Central. Bueno, pero al gobernador eso no le importa mucho. O sea, él hace su trabajo y el político, bueno, está haciendo lo que tiene que hacer desde el punto de vista político. Mire, el estímulo monetario patrocinado, promovido desde el Banco Central, la Junta Monetaria, como medida para recuperar la economía, ¿es correcta? O sea, esa inyección de capitales de los últimos días. Sí, desde junio. 60.000. 119.000. En total. ¿Usted cree que es correcto? Bueno, es correcto porque ya el Banco Central vio que la inflación venía bajando. Entonces, ¿cómo tú controlas la inflación? Subiendo las tasas de interés y contrayendo la cantidad de dinero de la economía. En el mes de junio ya el Banco Central vio cómo venía la inflación bajando y dijo, este ya es el momento, y utiliza dos herramientas: bajar la tasa de interés y dar un paquete de liquidez que fue de 119 Si mil. no se hubiese tomado esa decisión, ¿qué estuviera pasando ahora mismo, digamos? Tuviéramos, el crecimiento en julio hubiera sido un 1% y fue 3%. Entonces, poco a poco, ese paquete monetario y la reducción de tasa de interés dinamizan la economía. O sea, la circulación monetaria, correcto, en parte se debe a que se tomaron esas medidas, claro, la dinamización. Claro, ese es el objetivo del Banco Central. Baja las tasas de interés, préstamo un poco más barato, pone liquidez a disposición de la banca para que se preste a los hogares, a las empresas, y poco a poco, porque eso no funciona de un día a otro, en los próximos meses uno va a ver un mayor dinamismo en la economía. A mí me llama algo la atención, es que estamos como sedados con esa subida del valor del dólar, casi al 57. Recuerdo que en años anteriores, cuando yo era reportero, si el dólar llegaba a 53 era casi una crisis. Está a 57 y nadie dice nada. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que eso es bueno para la economía. Eso es bueno. No está pasando nada. No. No, para nada. Ha subido, o sea, se ha depreciado el último mes y medio de 55 y algo a 57, y eso es muy saludable para la economía. ¿Por qué? El tipo de cambio durante 2 años se apreció. Bajó a 54, 53. Eso ayudó a combatir la inflación. Pero y eso beneficia a los consumidores, sí, a los que compramos si cosas yo tuviera importadas, que comprar un carrito, digamos, correcto, en Estados Unidos, que me cuesta $10,000, es lo mismo $10,000 53 que comprar el 57. No, imagínate. no es lo mismo. Eso benefició a los consumidores, a los importadores, pero si tú dejas que la moneda se aprecie 5 o 6 años consecutivos, eso perjudica a los sectores exportadores. Entonces, la apreciación jugó su rol, ayudó al Banco Central a que bajara la inflación, porque ese es un factor que contribuyó, pero mantener esa apreciación más tiempo iba a perjudicar ya a la zona franca, al turismo, a los exportadores tradicionales. Entonces, esa depreciación que ha habido en el último mes y medio ayuda a la economía en general. Yo creo que es saludable para la economía y no es nada para qué preocuparse, sí, ni va a haber una crisis cambiaria aquí ni nada. Si usted tuviera que definir cómo anda la economía hoy, ¿está mejor o peor que antes? En este gobierno que en el pasado gobierno, digamos. Es una pregunta difícil. Para un hombre como usted no. ¿Por qué? Porque yo creo que la economía se ha manejado correctamente. Ahora, hay mucha gente que te va a decir estoy peor. ¿Por qué? Porque nosotros los 10 años anteriores al COVID no tuvimos inflación. Pero la pregunta es a usted, la inflación, ¿está mejor o peor que antes ahora en la economía? No, está correctamente manejada, diría yo. Esa es la respuesta. Yo no te he preguntado sobre cómo se ha manejado, si está mejor o peor. Lo que pasa es que tú no puedes evaluar una economía así. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo se disparó, se dispararon los combustibles, se disparó todo. Eso hizo todo. que esté mejor o peor. Eso es lo único que le estoy preguntando. Algunos grupos están peor y otros no. O sea, bien. Vamos a una tercera pausa comercial con Magín. Bien, continuamos aquí. Esta interesante entrevista con Magín. Magín, hay algunos economistas, colegas suyos, que dicen que la inversión del gobierno está a niveles estratosféricos. Hablan de un 35% del PIB. ¿Eso es así o no? ¿La inversión pública? Sí. No. Aquí hay dos temas con la inflación.
un tema de con la inversión pública, un tema de corto plazo y un tema de largo plazo. Con el cambio de gobierno, el cambio de partido, siempre hay curvas de aprendizaje, de cómo se gasta, el marco legal que para mucha gente era nuevo. Entonces eso llevó a una muy pobre ejecución del gasto de inversión, el cumplimiento con la ley de compras, cuando muchas instituciones sacaron a todo el que sabía del manejo de la ley de compra, tuvieron después que volver a llamar a mucha de esa gente que habían sacado. Entonces, el primer año fue muy notorio y el segundo, que había un problema con la ejecución del gasto de capital, por trabas burocráticas, trabas legales, lo que sea. Y esa ha sido una característica de este gobierno. Yo pensé que eso iba a ser 6, 8 meses y a este es un gobierno que le ha dado trabajo ejecutar el gasto de inversión pública. Ahora, hay otro tema que yo le llamé de largo plazo, que es el siguiente. El gobierno realmente necesitaba una reforma tributaria. No la hizo, pero a la vez quiere ser responsable macroeconómicamente. Entonces, ¿qué significa eso? Y ha tenido que dar más subsidio por la crisis internacional. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer? Presupuestar menos inversión pública. Entonces, eso es un tema de largo plazo. Entonces, hay un tema, digamos, coyuntural, que el gobierno, vamos a decir que ha sido torpe ejecutando la inversión pública. Y ¿Por qué ha sido torpe? Bueno, yo creo que se ha enredado en el marco legal, puede ser. Yo creo que esa es la razón. Creo que el año pasado mandó una ley para destrabar muchos contratos que por la inflación se habían pasado del umbral que ¿No será que esa inversión compra pública la está haciendo en otros renglones que de no hacerlo podrían provocar también es lo que yo dije, o sea, el gobierno ha tenido que dar Entonces lo que ha cambiado es de dónde inyectar el dinero, pero está haciendo la inversión. No, está haciendo más subsidios. Subsidio a las personas, subsidio a la agricultura, subsidio a los combustibles por la crisis. Ahora, ha tenido que bajar el presupuesto de inversión pública para que el déficit no sea muy grande. Entonces, ese es el tema, digamos, estructural. Entonces, ahora, si tú sumas estos 4 años, lo que ha invertido el gobierno en obra es bajo. Pero si suma todo lo que ha invertido en subsidios para mantener la gente y el país... Eso sí es alto, entonces, esa parte es alta. Entonces no es una torpeza, es un cambio de dónde pongo los huevos. Pero es un cambio, digamos que lo hizo para no aumentar más la deuda, porque pudo haber hecho más infraestructura, pero entonces el déficit va a ser más alto. Digamos que tendría el gobierno entonces que reducir todas esas actividades que hace para mantener a la gente, para aumentar las inversiones. Esa es una opción. La otra opción es subir las recaudaciones. O pagar un precio político. Correcto. En un año preelectoral. Sí, entonces, bueno, por ejemplo, en este presupuesto complementario que ha hecho, está aumentando el gasto de capital. Y para tratar de dinamizar la economía, que ese es uno de los problemas que enfrentó la economía el año pasado. Cuando venía desacelerándose la economía, el gobierno no estaba ejecutando inversión. Ustedes, los expertos, por ejemplo, a partir de cómo se estructura un presupuesto nacional, pueden predecir o al menos vislumbrar cómo será la inversión del próximo año. A partir de este presupuesto recién aprobado, ¿qué usted augura? Bueno, es una inversión más alta que el presupuesto original. Se aumenta a 2.8% del PIB. Yo creo que eso es una buena señal, pero el país necesita más inversión. Por eso que el presidente dijo esta semana, hacen falta recursos. Ahora, el gobierno pudiera invertir más, endeudándose más, pero también quiere tener controlada la deuda. Entonces el tema es que el gobierno tiene muchos objetivos, pero tiene que sacrificar. No quiere aumentar más la deuda, no quiere más déficit, entonces, bueno, hay que bajar la inversión. Hay un precio que debe pagar que no se ha pagado. A ver si lo interpreto, eso es. Correcto. O sea, decidió políticamente no hacer la reforma. Y estar bien con todos. Bueno, no se puede estar bien con todo el mundo. Al menos ahora, durante todo el tiempo. Hay que reconocer que todas las reformas son difíciles, pero todavía tú tenías la incertidumbre del COVID encima. Y yo creo, ya no hay razón. Bueno, cuando hay que hacerla, hay que hacerla. Mire, hay una cosa que los economistas hablan mucho de ella, y es de la inflación. ¿Qué hacer para detener la inflación? Porque usted ha vislumbrado todo lo que ha hecho el gobierno, las inversiones, todos los esfuerzos. Desaparecieron las razones
para que los precios aquí sigan aumentando de la forma en que lo están? ¿Qué hacer? No, pero ¿Cómo detenemos? lo que pasa es que hay un tema de percepción. De percepción. Sí, o sea, porque Cuando yo voy al súper veo un galón de aceite en 350, ¿eso lo percibo o lo pago? no lo paga. Ah. Ahora, no, pero claramente la inflación ha venido bajando. Ahora, que baje la inflación, por ejemplo, el mes pasado creo que la inflación anualizada era 4%. Significa que todavía los precios siguen subiendo, pero ya no están subiendo a 10 o 15%. Entonces, controlar la inflación es que la tasa va reduciendo. No es que los precios caen, no, muchos precios se quedaron arriba. Y como tú después lo alcanzas subiendo los salarios, etcétera, no es que cuando tú bajas la inflación, no es que los precios se te desploman. Eso no pasa. Por eso es que el gobierno y el sector empresarial han hecho un esfuerzo por aumentar los salarios, el gobierno dar subsidios. O sea, esa es la forma. Pero no es que los precios... No hay forma entonces de detener los precios. Esas subidas que a mí me parecen agiotistas. Balaguer le llamaba agiotistas. Mira, hay algunos... El tema es que hay muchos que tienen que ver con el sector agropecuario. Y esos precios, en periodos de baja inflación o de alta inflación, son volátiles. Si viene una tormenta, van a subir los plátanos y eso. Entonces, ahí lo que hace falta es... volátiles aquí, porque yo le doy seguimiento, no, en todos por ejemplo... lados. No, en Estados Unidos, por ejemplo, hubo una crisis de precios de alimentos terrible el año pasado y los huevos se multiplicó su precio muchísimo. O sea, pero usted veía que ciertamente aumentaron, como usted dice, en todas partes del mundo, pero usted veía como una proporcionalidad. Aquí en la agricultura aumentó, digamos, $0.50 y el precio del huevo aumentó $0.50. Pero aquí es que $0.50 aumenta en la agricultura y te ponen un huevo a 20 pesos. Cosa sí, de forma... Bueno, pero ahí hay que complementar entonces con política dirigida al sector agropecuario, aumentar la producción nacional, dar subsidio directo a los productores, pero no es que controlar la inflación no es que los precios van a desplomarse. Usted le da mucho seguimiento a la economía mundial y lo sé porque le escucho, soy un seguidor suyo. China hace una advertencia a Estados Unidos respecto de cómo ellos deben equilibrar sus economías porque eso va a incidir de manera directa en el valor de las cosas en el mundo. ¿Qué debemos hacer ante estas advertencias que están ahí? Bueno, nosotros nada, porque no pintamos nada a nivel... Esperamos que nos llegue. No, claro, nosotros no podemos hacer mucho porque están peleando los dos grandes. No me refiero a prever. Bueno, si China dice que el año que viene va a aumentar los precios de tal o cual cosa, de los granos, sí. ¿Nos quedamos así callados o comenzamos a producir granos? Mira, en la economía lo que puede hacer una economía pequeña como esta, diversificarse, apoyar el sector agropecuario, que es un sector protegido en todos lados, pero claramente ya el mundo a nivel geopolítico ha cambiado. La época del libre comercio está cambiando, los grandes bloques comerciales. Entonces, es posible que eso, uno de los efectos de eso es que van a subir los precios a nivel mundial de manera permanente. Exacto. Porque ya tú no vas a comerciar con el más barato, sino tú vas a comerciar con el que te queda cerca o con el amigo. Eso es lo que se llama... que el panorama que se cierne sobre la economía mundial y por defecto sobre la nuestra no es muy halagüeño. El mundo cambió. Entonces, ahora tú vas a comerciar no con el más barato, que es la esencia del libre comercio, sino con el amigo. Eso es friendshoring o nearshoring. Me quedan dos preguntitas. Mire, las ARS compraron 70% de las acciones de César Iglesias. Las AFP. Las AFP. Una empresa que algunos dicen que estaba quebrada. ¿Qué le parece a usted esta decisión tomada? Mira, esa es una empresa que tiene 100 años, o sea, no tiene un... Patrimonio familiar. No, o sea, es una empresa, digamos, que se ha mantenido, sí. Tiene su mercado. Una empresa puede tener 1, 2, 3 años malos y no significa que va a quebrar. Y bueno, las AFP buscan diversificar el portafolio. Aquí es la primera... Pero establece la ley, por ejemplo, que no puede diversificarte en empresas de alto riesgo. ¿Le parece correcta esa inversión? Bueno, yo no veo esa empresa como de alto riesgo porque haya tenido un año malo. Yo creo que las AFP buscan diversificar su portafolio. ¿Y las AFP dónde invierten casi todo su portafolio? En bonos del gobierno, que es el principal emisor del país. Bonos del Banco Central, bonos del gobierno, unas cuantas pocas empresas que emiten bonos y ahora que se abre al mercado de acciones, yo creo que eso es una forma de diversificar. ¿Fue correcta esa inversión? Yo creo que sí.
Bueno, si usted lo dice, yo lo creo. Sí. Hemos terminado aquí. Magín Díaz. Nos vemos el sábado, señores.